La historia del mundo no es solo un registro de eventos, sino un campo de batalla incesante donde el conflicto es una constante en todos los niveles de la vida. ¿Crees que estás por encima de estas dinámicas? Te equivocas. Bajo la fachada de civilidad y cortesía, la existencia es un juego perpetuo de poder y engaño sutil, pues los hombres son actores consumados que se ponen máscaras para lucir mejor, ocultando sus verdaderos deseos. Nuestra mayor vulnerabilidad no es la falta de recursos, sino el impulso emocional y la irracionalidad que nos fuerzan a reaccionar automáticamente en lugar de pensar. Los líderes más influyentes saben que para obtener el poder no deben apelar a la verdad ni a la realidad, sino a las fantasías e ilusiones de la gente. En este podcast, El Tercer Ojo Estratégico, desenmascararemos las leyes atemporales de la influencia y la naturaleza humana, explorando el lado sombra que reside detrás de la fachada cortés. Desde la estrategia de ganar sin luchar de Sun Tzu, que se basa en la ambigüedad y el engaño, hasta el principio de Clausewitz de ver la guerra como la continuación de la política por otros medios, revisaremos la historia sin la venda de la moralidad convencional. Si la vida es una guerra constante, debes dejar de ser una víctima y convertirte en un estratega implacable, aprendiendo a ver más allá de la superficie. Solo quienes elevan su perspectiva por encima de la confusión momentánea y actúan con cabeza fría, triunfan. Bienvenidos. Hoy nos hemos puesto una misión bastante interesante, diría yo. Sí, una mezcla curiosa. Vamos a analizar una serie de textos que, a simple vista, parece que no tienen nada que ver entre sí. Para nada. Tenemos desde la filosofía personal de un emperador romano hasta manuales de estrategia militar que parecen de película y luego, pues, investigaciones modernas sobre persuasión. Un cóctel potente. La idea es ver si, mezclando todo esto, podemos sacar algo en claro, ¿no? Unas cuantas herramientas que nos sirvan en el día a día. Exacto. Herramientas para entender un poco mejor el percal, para lidiar con situaciones complicadas y, bueno, al final para llevar un poco más las riendas. Me parece un buen plan. Ok, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, quiero lanzar una pregunta que me ha estado rondando al leer todo esto. A ver, dispara. Romano, meditando en su tienda de campaña, con, no sé, un estratega del siglo XXI planeando sus movimientos. A priori nada. Parece que nada. Pero lo sorprendente es que todos estos textos, de épocas y mundos tan distintos, arrancan del mismo sitio. Del campo de batalla interior. Justo. La mente de uno mismo. Es que esa es la gran revelación, ¿no? La idea central de las meditaciones de este emperador filósofo es brutalmente simple y a la vez muy difícil. Dímela. Viene a decir que lo que nos amarga la vida no son las cosas que nos pasan. ¿Ah, no? No. Es lo que nosotros opinamos sobre esas cosas. La fuente del malestar, del cabreo, de la ansiedad, no está ahí fuera. Está en el juicio que emitimos aquí dentro. Vale. Eso suena muy bien en un libro. ¿Pero en la práctica? Es complicado, sí. Cuando te pasa algo que de verdad te fastidia, un problema gordo en el trabajo o una discusión, el impulso es pensar que el problema es eso. Claro. ¿Cómo se supone que hay que hacer para cambiar el chip y pensar no, el problema es mi opinión? Suena casi sobrehumano. Es que no se trata de no sentir nada o de convertirse en una roca, para nada. Y ahí es donde conecta con ideas de las leyes de la naturaleza humana. Que es un texto mucho más moderno. Mucho más. Y lo explica desde un punto de vista más psicológico. Es imposible eliminar las emociones. Siempre están ahí. Van a teñir nuestro pensamiento. Siempre. El primer paso, por tanto, no es suprimir la emoción, sino reconocerla. Darte cuenta y decir, vale, estoy sintiendo rabia o estoy sintiendo miedo. Ponerle nombre. Exacto. Solo cuando la identificas puedes empezar a pensar y actuar a pesar de ella, en lugar de que te arrastre. Así que, sí, el filósofo antiguo y el estratega moderno coinciden. No puedes ganar ninguna guerra ahí fuera. Si no has ganado primero la de dentro. Entiendo. Es como aprender a ver tus propias emociones como una variable más en la ecuación, no como la verdad absoluta. Justo. Y siguiendo con esa idea del control interno, las meditaciones le dan una importancia tremenda al presente. Hay una frase que me dejó pensando. ¿Cuál? Decía algo como, cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz. Lo restante o se ha vivido
¿O es incierto? Es potentísima esa idea. Nos obsesionamos con lo que pasó, con lo que podría pasar, y se nos olvida que solo podemos actuar aquí, ahora. Y esa idea de vivir en el presente tiene una aplicación estratégica. Buah, potentísima. ¿En la guerra? En las 33 estrategias de la guerra se habla de algo llamado cambiar espacio por tiempo. ¿Suena bien? ¿Qué es? La idea es que, ante un ataque o una agresión, a menudo la mejor jugada no es responder al momento. Ah, ¿no? No, es retirarse, ceder terreno. Pero eso parece debilidad. Parece, pero es una demostración de fuerza. Te da tiempo para que la emoción inicial baje, para recuperar la perspectiva y para que el otro, quizás, cometa un error. O sea que es la aplicación militar de no dejarse llevar por el pánico del futuro incierto del que hablaba el emperador. Justo eso. Vamos, que el no reacciones en caliente de toda la vida es en realidad una estrategia militar sofisticada. Exactamente. Napoleón decía algo así, que el arte de la guerra era una defensa muy prudente, seguida de un ataque rápido y audaz. La pausa. Esa pausa, esa defensa prudente, es el momento en que controlas el impulso. Te anclas en el presente para ver el tablero con claridad, en lugar de mover una pieza a lo loco por puro instinto. Y para cerrar este primer bloque, el libro maestría le añade una capa más a todo esto. La del propósito. Sí. Dice que para tener esa fortaleza interior es fundamental estar conectada con algo que te importe de verdad, una vocación. Si pierdes eso, El trabajo se vuelve mecánico, la vida se reduce a buscar el siguiente placer para tapar el vacío, y al final todo lleva a la frustración. el cuadro completo entonces es: controla tu juicio, céntrate en el presente y ten un propósito. Esa es la base. Sin eso, cualquier otra estrategia está construida sobre arena. Vale, me queda claro. Primero ordenamos la casa por dentro, pero en cuanto pones un pie en la calle, te topas con otras personas. Y ahí la cosa se complica. Y mucho. Y aquí las fuentes proponen caminos que parecen, bueno, totalmente opuestos. Por un lado, tienes a Dale Carnegie, que en Cómo ganar amigos e influir sobre las personas parece el apóstol de la buena voluntad. Sí, su filosofía es, en esencia, la regla de oro. Intenta ponerte en los zapatos del otro. Sus consejos son muy conocidos. Interésate de verdad por los demás. Escucha más de lo que hablas. Busca hablar de lo que le interesa a la otra persona, no de lo que te interesa a ti. Es un enfoque basado 100% en la empatía, ¿no? En crear conexiones genuinas. Totalmente. Pero luego abres el libro Influenza y el panorama cambia radicalmente. Uf, cambia, y mucho. Aquí ya no se habla tanto de empatía, sino de armas de influencia, de resortes psicológicos que se nos disparan de forma automática. Y algunos ejemplos son para quedarse de piedra. Es que es un enfoque completamente diferente. No apela a la conexión, sino, como tú dices, a la programación que traemos de serie. El principio de reciprocidad, por ejemplo. Buah, ese es increíble. La regla social no escrita de que tienes que devolver un favor. Lo fascinante que destapa el libro es que esta regla se activa incluso cuando el favor inicial no lo has pedido. El ejemplo de los Hare Krishna en los aeropuertos. Es brutal. Te regalaban una flor, algo que tú no habías pedido y que probablemente ni querías. Y que tenías que tirar a los 5 minutos. Exacto, pero ese simple acto de darte algo creaba una sensación de deuda tan incómoda que muchísima gente acababa dándoles un donativo, solo para quitarse esa sensación de encima. O sea, que te dan algo que ni siquiera valoras y aún así te sientes obligada a corresponder. Es una locura lo programados que estamos. Totalmente. Y ese es solo uno de los resortes. El principio de compromiso y coherencia es aún más potente. ¿Este cuál es? Tenemos una necesidad casi obsesiva de ser y parecer coherentes con nuestras decisiones y palabras pasadas. Aquí es donde entra el ejemplo de las jugueterías, que es de una malicia brillante. Cuéntalo, porque es increíble. Es un plan maestro. Antes de Navidad, las grandes jugueterías lanzan una campaña publicitaria masiva de un juguete estrella. Todos los niños lo quieren. Y los padres se lo prometen. Sí, cariño, para Navidad lo tendrás. Claro, pero aquí viene la trampa. Las empresas fabrican y distribuyen muy pocas unidades de ese juguete. A propósito. A propósito, cuando los padres van a comprarlo, está agotado en todas partes. Para no dejar al niño sin nada, pues compran otros juguetes de valor similar. Vale, hasta ahí, normal. ¿Y qué pasa después de Navidad? Vuelven a lanzar la campaña del juguete estrella. No puede ser. El niño se lo recuerda al padre. Me lo prometiste. Y los padres, para ser coherentes con esa promesa, vuelven a la tienda y compran el juguete que no encontraron en diciembre. Y las ventas de enero y febrero, que suelen ser meses flojos, se disparan. Exacto. Espera.
Eso es increíblemente manipulador. Roza la estafa. ¿No hay un riesgo de que los padres se den cuenta y la marca sufra? Claro que hay un riesgo, pero calculan que la mayoría no conectará los puntos, o simplemente culpará a la alta demanda. Se aprovechan de algo muy profundo. Preferimos gastar más dinero antes que admitir ante nuestros hijos y ante nosotros mismos que no cumplimos nuestra palabra. Vaya tela. Y esto nos lleva directamente a las tácticas de las 48 leyes del poder, que ya es... Eso ya es otro nivel de manipulación. Sí, ahí ya entramos en un terreno mucho más oscuro. Por ejemplo, la ley que aconseja mostrarse más tonto que la víctima. Exacto. La idea es que si haces que la otra persona se sienta más inteligente, más astuta que tú, baja la guardia. Por completo. Su ego le impide ver que la estás manejando. O pensemos en la ley de crear un aura de misterio. El libro pone el ejemplo de la bailarina Mata Hari. ¿Qué hacía? Nunca revelaba todo sobre sí misma. Siempre era ambigua, cambiante. Ese misterio fascinaba a la gente. La convertía en un imán. La gente no se cansa de lo que no puede comprender del todo. Siempre quieren más. El misterio genera una especie de poder gravitacional. Vale, hemos hablado de empatía, de resortes psicológicos, de manipulación, pero hay otro nivel de comprensión que va más allá de las palabras, y aquí la historia de Milton Erickson, que se cuenta en Las leyes de la naturaleza humana, es sobrecogedora. Es una historia increíble. Erickson contrajo la polio de adolescente y quedó completamente paralizado. Inmóvil en una cama. Meses. Y su único entretenimiento era observar a su familia hablar en la habitación de al lado. Como no podía moverse, todo su cerebro se centró en escuchar y observar. Desarrolló una sensibilidad brutal para el lenguaje no verbal. ¿Hasta qué punto? Era capaz de notar las microtensiones en la voz de sus hermanas, los cambios sutiles en su postura. Llegó un punto en que podía sentir sus emociones. Sabía perfectamente cuando un sí que decían con la boca era en realidad un no rotundo que gritaba su cuerpo. ¡Qué pasada de historia! Te obliga a pensar en cuánta información nos estamos perdiendo en cada conversación. Por estar demasiado centrados en las palabras y en lo que vamos a decir nosotros. Exacto. Es que, como dice el libro Maestría, el conocimiento más profundo de las personas no viene de lo que dicen, sino de lo que no dicen. Del tono de voz, de una mirada. De un gesto nervioso. Es una información más animal, más primaria. Si consigues acallar tu propio monólogo interior y te dedicas a observar al otro, accedes a una capa de realidad que la mayoría ignora. Y entender esa capa es clave para cooperar, pero también, inevitablemente, para cuando las cosas se tuercen. Y entramos en conflicto. Exacto. Y ahí es donde la estrategia pura y dura se vuelve indispensable, cuando ya no vale la empatía ni los trucos de persuasión. Sino que estás en un enfrentamiento. Las 33 estrategias de la guerra habla de un concepto que lo cambia todo. La gran estrategia. La idea de pierde batallas pero gana la guerra. Es un cambio de perspectiva total. Se trata de tener la vista clavada en el objetivo final y no dejarse arrastrar por el ego de tener que ganar cada pequeña discusión. A veces, una retirada táctica o incluso una derrota aparente es el movimiento que te acerca a la victoria final. El ejemplo histórico de Escipión el Africano contra Aníbal es de película. Es que es perfecto. Aníbal, el general cartaginés, era un genio militar. Llevaba años masacrando a los ejércitos romanos en Italia. Era invencible allí. Los romanos estaban desesperados. Y en lugar de seguir enviando ejércitos a estrellarse contra él, Escipión propuso una idea que a todos les parecía una locura. ¿Cuál? Ignorar a Aníbal y atacar directamente su patria, Cartago, en África. Hay que tener una sangre fría increíble para ignorar el fuego en tu propia casa y decidir atacar la del enemigo. Una sangre fría y una visión estratégica brutal. Obligó a Aníbal a abandonar su campaña exitosa en Italia para volver a defender su hogar. Cambió el campo de batalla. A uno que le favorecía a él. Y allí, finalmente, derrotó a Aníbal y ganó la guerra para Roma. Perdió batallas en Italia, pero ganó la guerra. Esa visión a largo plazo es lo que las 48 leyes del poder llama planificar las acciones de principio a fin. Exacto. No basta con tener un buen comienzo, tienes que tener clarísimo cómo quieres que acabe la película. Y el libro insiste en que si no lo haces, el azar o los movimientos de otros pueden arruinar tu trabajo. Y peor aún, otros se llevarán la gloria. Alfred Hitchcock era un maestro de esto. Un maestro absoluto. Su objetivo era que la película que viera el público fuera idéntica a la que él tenía en su cabeza, sin interferencias. ¿Y cómo lo conseguía? Planificaba todo al milímetro antes de empezar a rodar. El guión, los planos, todo.
Pero ¿cómo se defendía de los productores o de los actores estrella que siempre quieren cambiar cosas? Ahí es donde era un genio. Si un productor le exigía rodar una escena que él no quería, no discutía. La rodaba. Aunque no la quisiera. Pero a veces lo hacía con la cámara sin película dentro. No me lo puedo creer. El productor veía a todo el equipo trabajando, se quedaba tranquilo pensando que tenía el control, y Hitchcock mantenía su visión intacta. Les daba la ilusión de poder. Es increíble, pero no es un riesgo enorme. ¿Y si le pillan con el truco? Era un riesgo, pero Hitchcock había construido su reputación de tal manera que era intocable. Sabía que el estudio le necesitaba más a él que él al estudio. Controlaba la dinámica de poder. Claro. Y eso nos lleva a otra estrategia clave, más defensiva. Una ley muy sutil de las 48 leyes del poder. ¿Cuál? No hacerle sombra al amo. Esa es peligrosa. Es el clásico error del recién llegado brillante a una empresa. Llega con ideas fantásticas, las presenta con mucha energía y sin darse cuenta, hace que su jefe parezca un dinosaurio. Y el resultado casi nunca es un ascenso. El resultado es que el jefe, por pura inseguridad, empieza a verle como una amenaza y acaba por quitárselo de en medio. Hacer alarde de tu talento puede generar más envidia y miedo que admiración. Vale, entiendo que no hay que eclipsar al jefe. Pero, ¿y si es el jefe el que te está atacando o un compañero? No te vas a quedar de brazos cruzados, ¿no? No, claro que no. ¿Cómo te defiendes sin entrar en una guerra abierta que te puede destrozar? Las 33 estrategias ofrecen tácticas muy inteligentes para eso. Por ejemplo, crear una presencia amenazante. Pero eso suena muy agresivo. No se trata de ir lanzando amenazas, que es muy burdo. La clave es la sutileza. El libro describe una táctica fascinante. A ver. Dejas que tu adversario, por accidente, se entere de algo que le preocupe. Por ejemplo, que un espía suyo te oiga comentar un supuesto plan de contraataque. Juegas con la información. Si él cree que lo ha descubierto por sí mismo, el efecto es 1000 veces más potente que si tú se lo dices. Le generas una duda, una incertidumbre, que hace que atacarte directamente le parezca una opción mucho más arriesgada. Estás jugando con su percepción, no con la fuerza bruta. Exacto. Y esto nos devuelve al punto de partida de toda esta conversación, el control de las emociones. Siempre volvemos ahí. Los textos advierten sobre los guerreros morales, esa gente que te ataca no de frente, sino disfrazando su agresión de causa noble. Te acusan de algo en público para ponerte a la defensiva. Y si ante un ataque así, estallas de ira, has perdido. Acabas de confirmar su narrativa de que eres la culpable inestable. La única respuesta efectiva a la estrategia Es más, estrategia. Mantener la calma, no darles la reacción que buscan y mover tus piezas para ocupar un terreno moral más favorable. ha sido un viaje denso. Empezamos en la mente, con la idea de que la fortaleza interior es la base de todo. De ahí pasamos a la inteligencia social. A intentar entender qué mueve a la gente, desde la empatía hasta los resortes ocultos, Y hemos acabado en el campo de batalla de la estrategia. viendo cómo aplicar todo eso cuando las cosas se ponen feas. Es increíble cómo fuentes tan diferentes al final dibujan un camino tan coherente. Al final, la síntesis es que la verdadera maestría no está en saber muchos trucos o tácticas. Empieza en la disciplina y la claridad mental que encuentras en la filosofía personal. Las estrategias son solo herramientas. Exacto. Su eficacia depende de la calma, la paciencia y la visión a largo plazo de la persona que las usa. Sin ese control interno, la estrategia más brillante del mundo se puede venir abajo por un simple arrebato de ego. Y después de analizar todo esto, a mí me queda una pregunta en el aire. A ver, Hemos visto el enfoque genuinamente empático de Carnegie, que busca conectar, y luego las tácticas calculadoras de Green, que buscan el poder. Ambas pueden ser efectivas. sí, pueden serlo. Y esto nos deja con una reflexión para darle vueltas. ¿Dónde traza cada uno la línea entre la influencia ética y la manipulación? Y, sobre todo, ¿cómo decidimos qué herramienta sacar de la caja en cada momento de la vida?